Hace poco una catequista me hizo una pregunta que mucha gente se hace y que no tiene una explicación simple, y es si es que cuando Jesús era niño, él ya sabía completamente que era Dios, o como ella y su esposa no solamente creen, sino que habían explicado, en realidad está el conocimiento de su identidad divina y de su misión fue creciendo en la medida que él iba creciendo como hombre. Aquí ella dice que un sacerdote dijo más bien que Jesús sabía desde el comienzo que era Dios. Y en general les puedo explicar, puedo decirles, para no dejar la duda flotando mucho tiempo, puedo decirles que Jesús sí sabía que era Dios. Pero vamos a explicar por qué no es posible una respuesta tan sencilla y tan rotunda. Porque acá estamos hablando de un misterio en Jesucristo que requirió muchos debates teológicos y que se resolvió en un concilio, que es la doctrina dogmática, ¿no?, para la Iglesia, de lo que se conoce con el nombre de unión hipostática, ¿no?, que viene de un término griego, y que básicamente significa lo siguiente, que en Dios hay dos naturalezas que están unidas, pero no confundidas, no mezcladas, no chocolateadas. Hay una naturaleza divina y una naturaleza humana. Entonces, Jesucristo piensa absolutamente como Dios y piensa absolutamente como ser humano. Sufre absolutamente como ser humano. No es que su sufrimiento es un sufrimiento donde él actúa. Bueno, yo soy Dios, soy inmune a todo esto. No. Ahora, la misma idea de que Dios se haya encarnado, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad se haya encarnado, es una idea que lo primero que nos lleva a pensar es que este es un misterio que escapa a nuestra capacidad completa de conocimiento. Ese misterio, como tantos otros grandes misterios de nuestra fe, son misterios que vamos a comprender en el cielo y que vamos a ir comprendiendo cada vez más hasta el infinito, como es infinito Dios mismo. Entonces, es importante comprender que el tratar de explicar de forma definitiva, cuadriculada y perfecta, y tratar de darle a determinados misterios teológicos una fórmula científica que sea absolutamente explicativa, es la manera como muchas personas, incluso bien intencionadas, terminan en la herejía. Porque hay algunas cosas que no vamos a entender absolutamente. Dicho esto, eso no significa que nosotros no podamos entender hasta donde podemos entender. ¿Y qué es lo que nosotros podemos entender? En primer lugar, que es una verdad de fe que en Dios habían dos naturalezas. Y la consecuencia de lo contrario, es decir, no solamente era hombre y no era Dios, nos llevó a la herejía arriana, y decir que no era Dios pero no era realmente hombre nos lleva a la herejía modalista. Y las dos terminan matando, asfixiando el valor redentor de la encarnación. Jesucristo tiene que ser plenamente Dios, porque no puede ser Dios a medias, y que se hace plenamente hombre, plenamente, excepto en el pecado, para poder redimirnos plenamente de acuerdo a su plan. Ese es el plan de amor de Dios. Entonces, la unión hipostática, este dogma de la unión hipostática, tiene una razón. Tiene que cualquiera de lo contrario, decir que solamente tiene una naturaleza, es simplemente contraria a la misma revelación y a la misma fe. Entonces, tenemos que entender también que cuando nos preguntamos específicamente de cuándo sabemos que Dios o que Jesucristo, cuánta conciencia sabemos que tenía de ser Dios, nosotros no tenemos muchos pasajes bíblicos que evidencien esto, ¿no?, que cierren aquí el debate, porque lo que sabemos de la infancia de Jesús es muy poco. Lo sabemos de bebito, cuando todavía no hablaba, y sabemos de un solo pasaje cuando tenía alrededor de 12 años, que es cuando sus papás le pierden la pista en el templo. Y allí lo que nosotros sabemos es que Jesucristo tenía una gran atracción a la casa del Padre y una sabiduría que dejaba a los sabios
del templo completamente absortos y confundidos. En otras palabras, no era un niño normal o un niño no consciente. Lo que nos describe el Evangelio es de alguien que perfectamente puede tener la conciencia exacta de quién es y esta certeza que es lógico que exista en alguien que comparte estas dos naturalezas en una sola persona, que es hombre y que es Dios. Entonces, con estos pasajes, hasta ahí es donde podemos ir bíblicamente. ¿Qué es lo que nos dice la enseñanza católica, el magisterio? Como saben ustedes, en el documento al que más fácil podemos acceder, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, nosotros vemos que se enseña claramente que en Jesucristo existen estas dos naturalezas, ¿no? que es Dios y que es hombre. Y en consecuencia, la naturaleza divina no es una naturaleza que se fue desarrollando. Desde el instante de su encarnación, estas dos naturalezas ya están comprometidas, están juntas y son permanentes. De hecho, la Congregación para la Doctrina de la Fe, a principios del siglo XX, dijo que no podía enseñarse con seguridad que Cristo no haya poseído la ciencia absoluta mientras vivió entre los hombres. Esto es lo que dice el texto. Lo explico un poco mejor. Voy a repetirlo para que quede más claro los términos que se usan y los explico un poquito. No puede enseñarse con seguridad que Cristo no haya poseído esta ciencia mientras vivió entre los hombres. Si se dan cuenta, acá hay dos negaciones. Es decir, como explicaba, porque es un tema tan complejo, no hay una afirmación así contundente. No, esto es así. Hay dos negaciones, pero son dos negaciones que favorecen ¿qué posición? No se puede decir, lo que no se puede decir es que Jesucristo no sabía que era Dios plenamente. No se puede decir eso. Es decir, la idea de una conciencia de divinidad y de misión que ha ido evolucionando es algo que no se puede enseñar. Pero por algo, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en este documento de 1918, no dice hay que enseñar que Jesucristo ya tenía toda la ciencia divina. No lo dice. Pudo haberlo dicho de esa forma, pero dice que no se puede decir lo contrario. Y en consecuencia, no hay una posición definitiva sobre este tema, pero obviamente quien dice Jesucristo ya tenía esta ciencia divina infusa todo el tiempo, está más cerca de la verdad de cualquiera que dice lo contrario, que, como señala este documento antiguo, no se puede decir. Ahora, mucho más adelante, en la década de los 50, el Papa Pío XII escribe una encíclica que se llama Mystici Corporis Christi, no, del cuerpo místico de Cristo. Y en un pasaje de esta encíclica, el Papa Pío XII escribe lo siguiente, ¿no? Aquel amorosísimo conocimiento que desde el primer momento de su encarnación tuvo de nosotros el Redentor divino, está por encima de todo el alcance escrutador de la mente humana, toda vez que en virtud de aquella ciencia beatífica de que disfrutó apenas recibido en el seno de la Madre Divina, tiene siempre y continuamente presentes a todos los miembros del cuerpo místico y los abraza con su amor salvífico. En el pesebre, en la cruz, en la gloria eterna del Padre, Cristo ve ante sus ojos y tiene unidos así a todos los miembros de la Iglesia con mucha más claridad y mucho más amor que una madre conoce y ama al hijo que lleva en su regazo, que cualquiera se conoce y ama a sí mismo. Un texto un poco denso, pero se los resumo, ¿no? Por si acaso, Mystici Corporis es un documento del Papa Pío XII sobre la Iglesia. No es sobre el conocimiento de Cristo, es sobre la Iglesia. Pero justamente dice, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Y por qué? Porque ha sido incorporada por Cristo mismo a su cuerpo. Y en una parte, argumentando sobre esto, el Papa Pío XII hace esta explicación y que dice, ¿cómo es que hemos sido incorporados a la salvación y cómo así somos cuerpo místico de Cristo? Es porque el Redentor divino tenía la ciencia beatífica. La ciencia beatífica es el conocimiento absoluto, digamos, ¿no?
del que disfrutó apenas recibido en el seno de la Madre Divina. O sea, lo que dice es que él ya sabía cuál era su misión, ya amaba a la humanidad, ya sabía cómo se iba a sacrificar desde que estaba en el seno de la Madre. Y ya tenía continuamente presentes a todos los miembros del cuerpo místico, o sea, a toda la iglesia, a ti y a mí, y los abraza con su amor salvífico. Y que esto está presente en el pesebre, o sea, recién nacidito, en la cruz, en la gloria eterna del Padre. Entonces, si es que nosotros vemos que Jesucristo tiene esta ciencia beatífica desde el primer instante de la encarnación, entonces lo que está enseñando el Papa es que Jesucristo no solamente tiene el conocimiento, sino que sabe y ama a su misión desde el comienzo, desde el momento mismo de la encarnación. Ahora, ojo, esta no es una enseñanza dogmática, pero si vemos la primera advertencia a la que hago referencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1918 y luego la Mystici Corporis, esta encíclica del Papa Pío XII, entonces nosotros nos encontramos con que Cristo, como Dios y como hombre, muy lógicamente o más lógicamente puede decirse que ya tenía esta conciencia. Entonces, claro, hay muchas cosas que pueden generar dudas, como decir, pero Alejandro, si fue completamente hombre, nosotros sabemos que hay un desarrollo cerebral y que cuando el desarrollo de un bebé, el desarrollo de los lóbulos frontales, de la interconexión entre los lóbulos, etc., sabemos por la ciencia que no se ha producido. Que, por ejemplo, un niño, un bebito no tiene capacidad de retener en la memoria, que es posible que la memoria, donde un niñito que ve a alguien una vez, no lo pueda recordar por más impresionado que haya estado, hasta pasado el año, según los recientes, digamos, estudios neurológicos. Todo eso es verdad y nada de eso, como Dios es plenamente hombre, nada de eso se puede negar de Jesucristo, que efectivamente tuvo ese desarrollo. Y entonces uno se pregunta, ¿pero cómo ese desarrollo del cerebro humano, por el que Jesucristo también pasó, es compatible con la idea de que ese mismo cerebro ya era capaz de conocer su misión, de amar a todos los hombres, de saber que estaba ahí para redimirlos? Justamente es un misterio, no sabemos, porque cada afirmación que hagamos respecto de una de las naturalezas, la naturaleza humana en este caso, cuando hablamos del cerebro del bebito Jesucristo, ¿no?, va a tener una contrapregunta de parte de la naturaleza divina. Si Jesucristo era verdaderamente de naturaleza divina, ¿cómo puede ser que siendo Dios no sea omnisciente? Es decir, que tenga el don específico de Dios de la ciencia absoluta, de saberlo todo. ¿Cómo negamos eso? Entonces, no sé si es posible entender que nosotros tenemos que tratar de llegar con la lógica tan lejos como podemos, porque no somos fideístas, o sea, no somos personas que solamente creemos por la fe, como afirman nuestros hermanos protestantes, sino que entendemos que la fe ilumina a la razón, no la elimina, pero que también esta razón, que en primer lugar es puramente humana la que tenemos, y en consecuencia hasta el más inteligente de los seres humanos en la historia va a tener límites para entender. Y en segundo lugar, esta razón herida por el pecado, hermanos, porque recordemos que el pecado original dañó la inteligencia, la memoria y la voluntad. Nosotros no entendemos todo lo que podríamos entender como consecuencia del pecado original. No recordamos todo lo que deberíamos recordar. O sea, ¿cuántas veces tenemos experiencias de Dios profundísimas diciendo, Señor, nunca te voy a abandonar? ¿Por qué volvemos a pecar? Porque nos olvidamos de esa experiencia. No la tenemos viva ahí, marcada. Una memoria herida por el pecado. Y la voluntad, porque decimos, voy a hacer esto, voy a hacerlo todos los días, y a pesar de que sabemos que es bueno, y que incluso recordamos que hemos tomado esa resolución, no somos capaces de cumplirla porque tenemos una voluntad herida, una voluntad dañada por el pecado. Entonces,
Conociendo estas limitaciones, la Iglesia nos orienta en las cosas que podemos decir, las cosas que podemos pensar, pero no las cosas sobre las cuales podemos afirmar con certeza absoluta o con absoluta claridad, porque siguen teniendo un carácter de misterio. Sin embargo, recapitulando, no podemos afirmar que el Hijo de Dios, que Jesucristo, no tenía conciencia de su misión y en consecuencia no tenía conciencia divina desde el principio. Espero que esto sea de ayuda y que tengas un buen día.